buenos días, amados televidentes. Reciban un cordial saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal ISMESH, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Le damos las gracias por sintonizarnos este domingo 13 de noviembre, casi culminando este año y ya viene de paso el mes de diciembre. Que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre, y que presten mucha atención, que estén despiertos aquí y ahora de instante en instante, para que puedan comprender este programa tan importante que traemos en el día de hoy sobre Jesús y los esenios. Ya sabemos que hemos ido hablando domingo tras domingo de los diferentes profetas, de los diferentes maestros que han llevado un mensaje a la humanidad, y nunca podríamos dejar pasar a un personaje tan importante, el maestro de maestros, a Jesús el Cristo. En este día de hoy nos acompaña aquí, a mi derecha próximamente de una vez, el señor Ricky Adolfo Guzmán y la señora Araceli Duarte. Y vamos a empezar de lleno con nuestro programa, con nuestra frase del día de hoy. Siempre debemos empezar con una frase, que esta frase, más que una frase en sí, es una cita bíblica, en la cual en Mateo 7, versículo 12 menciona lo siguiente: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. El ser humano se ha enfocado de muchas formas en querer ser amado, en querer tener un buen trabajo, en querer justicia, en querer una buena familia, en que todo lo sea bien para él mismo. Pero el ser humano entrega eso a la humanidad. Nosotros como hombres y como mujeres podemos decir que tratamos de una manera correcta, ejemplar a nuestros co-ciudadanos, a nuestros familiares. Nosotros exigimos, criticamos, causamos prejuicios. Sin embargo, no queremos que nada de eso nos ocurra a nosotros. Pero entonces, si nosotros tratamos de una forma tan negativa a nuestro prójimo, cuando sabemos que el mayor deber es amar al prójimo como nosotros mismos, ¿cómo podemos entonces exigir justicia, exigir igualdad, exigir bienestar? No podemos exigir nada si nosotros no cumplimos con lo que estamos exigiendo. Y es ahí un mensaje del Cristo grandemente, de Jesús, en el cual nosotros debemos de tratarnos todos de igual manera. Y ahí poquito a poquito vamos a ir hablando en este programa de todo ese mensaje y qué papel jugó los esenios para la vida de Jesús. Y vamos entonces a empezar con nuestra introducción o a seguir con la introducción. ¿Cómo estuvo el contexto en aquel entonces? Sabemos que en África, en Asia y en Europa, lo que dominaba era el politeísmo, los diferentes dioses. Sin embargo, los profetas, los maestros que ya hemos mencionado, Platón, Pitágoras, se habían encargado de hacer entender a la humanidad que a pesar de que existieran todos esos dioses, en síntesis había un Dios supremo, es decir, que llevaban al monoteísmo. Sin embargo, la humanidad, por sus intereses, por el dominio político principalmente, por las pasiones de la multitud, rechazaban este mensaje que habían llevado los profetas. En Grecia se encontraba dominada bajo la tiranía, era la política que dominaba en todo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de hacer llevar ese mensaje en el cual todas las religiones, en síntesis, en el fondo, todas esas divinidades eran una, la humanidad la seguía rechazando. ¿Y cómo se encontraba Roma entonces, en aquel entonces? En esa Roma en que nos vamos a basar, en donde allí se encontraba Jesús. ¿Qué sucede allí entonces? Roma estaba dominada totalmente por la política. La religión era simplemente un objeto de la política. Allí vemos que se encontraban grandes sacerdotes, todos vestidos con su ropaje morado, con oro, con piedras. Sin embargo, se veía también la pobreza, la miseria, esa tristeza en la cara de los ciudadanos. Roma había dominado todas las naciones, la tenía bajo su poder y había eliminado todo culto al esoterismo, a esa ciencia oculta. Ellos simplemente utilizaban la religión para poder dominar con su política. Sin embargo, a pesar de tener tantas naciones bajo su poder, había un pueblo que se mantenía fiel, un pueblo que a pesar de la miseria, de la opresión tanto religiosa,
la opresión de la ciencia, opresión de las artes, opresión intelectual del ser humano. A pesar de toda esa opresión, ese pueblo llamado Israel había mantenido su fe. ¿Pero por qué había mantenido su fe? ¿Qué tenía ese pueblo? Tenía una añoranza de un Mesías, de un Salvador, de un niño que iba a eliminar lo que era ese siglo de hierro para traer entonces el siglo de oro a todo el mundo. Y es ahí donde vemos ese contexto en que Roma estaba tan degenerado en todo el sentido y dominado por el César, el cual era el único Dios para los romanos. No existía un Dios único, más que el César, un hombre físico, el cual lo que tenía ansias de poder. Y asimismo los sacerdotes y los demás jerarcas lo que tenían era una ansia de poder, de autoridad. La religión en su base no existía, en su esencia. Y entonces es ahí donde ese pueblo, revelado interiormente, aunque todos, claro, sabíamos que tenían que estar tapaditos, por así decirlo, porque como Roma era que dominaba, el César era que dominaba, nadie podía oponerse. Sin embargo, esa ansia de fe y de ese Mesías existía. Y es ahí entonces donde podemos empezar a dar inicio a esa vida de cómo nació el Cristo y se fue manejando en toda su existencia. Bien, amables televidentes, que la paz del Cristo esté nuevamente con ustedes hoy, mañana y siempre. Y vamos a iniciar con ese gran nacimiento de Jesús el Cristo. Recordemos que las tradiciones, la teología antigua y nuestros tiempos aseguran que quien podía realmente educar al Cristo eran los esenios. Entonces, los esenios en aquel entonces habían pues llevado ese conocimiento de todos los grandes iniciados y lo tenían muy culto, muy velado. O sea, recuerden que todos los iniciados dan el conocimiento triple. Entonces, en este caso, ellos guardaron absoluto silencio sobre el nacimiento del niño Jesús, del Mesías, pero que esto ya estaba profetizado miles de años antes. Allí todo el mundo en silencio, en el mar muerto se desenvolvía todo aquel acontecimiento de ese gran Mesías. Entonces, vamos a recordarles algo. Aquí hemos enseñado siempre que tenemos un alma y tenemos un Padre que está en secreto. Entonces, el Padre que está en secreto de Jesús, que se llama Yeu, firmó un pacto con la ley divina para entonces enviar a su Bodhisattva, que es el alma de Jesús, a pues entrenarse aquí en este planeta Tierra. Y el alma de Jesús se llama Ben Pandirá. Entonces, el Padre Interno firma ese pacto para salvar a la humanidad y abrir la iniciación cósmica de todos los seres humanos. No importa, o sea, sin ningún tipo de distinción, raza, casta o religión. Sencillamente Él vino a salvar el mundo. Entonces, como Él fue educado y nació también en lo que son esos templos esenios, que hoy en día somos los gnósticos, aquellos maestros guardaban lo que era el conocimiento primitivo, el original. Sí creíamos entonces, en aquel entonces, que el alma era inmortal, o pues como hoy en día es inmortal. Y siempre se habló de ello, de la teología, de la cosmogonía, de aquel entonces el Génesis estuvo muy claro. Pero hoy en día no encontramos entonces en las Sagradas Escrituras nada de esto. Porque en aquel entonces los conocimientos de Jesús el Cristo quedaron como apócrifos. ¿Pero por qué apócrifos? Sencillamente porque en aquel entonces la iglesia no le pareció y rechazó el conocimiento, no admitió ese conocimiento de Jesús, porque admitió parte, pero una parte que es la más importante, donde se libera el ser humano, no la admitió. Entonces
la rechazó en las Sagradas Escrituras y aparecen sencillamente como libros canónicos. Pero estos libros canónicos están llenos allí de conocimientos apostólicos. O sea, esos conocimientos son sencillamente para iniciados, para personas, hombres y mujeres que quieran realmente autorrealizarse y que quieran hacer ese sacrificio que realmente vino Jesús a enseñarnos a nosotros, porque Jesús entonces nace en los templos esenios. Su madre, al año ya, el niño tenía que llevarlo. Recuerden que antiguamente el conocimiento descendía de los templos. O sea, allí era una preparación total. Se veía el cuadro completo, porque el conocimiento era en todo. Era saber conocerse a sí mismo lo primero. Entonces, en los primeros años, el Cristo sufría. Aunque era un niño, vivió muy feliz porque era muy amado por sus maestros. Recordemos los 3 Reyes Magos, que esos 3 Reyes Magos que vinieron a visitarle, eso es una simbología, una alegoría. Sencillamente esos maestros eran iniciados que le protegían. Cuando nace Jesús, entonces también nace su precursor, que era Juan, su primo. Y nacen muchos iniciados para protegerle en su desarrollo, en su adolescencia, en su juventud. De hecho, recordamos que murió un hermano, medio hermano, porque él era único hijo, pues, en el caso de María. Y murió porque quiso defenderle de un amiguito que quiso atropellarle con una piedra. Y murió en ese instante ese hermano. Pero ese iniciado, todos eran iniciados. La familia del Cristo, de Jesús el Cristo, era iniciada. Y todos aquellos que habían nacido a su alrededor en el mismo o unos años antes, eran los mismos discípulos del Cristo, los grandes maestros que eran los ancianos, que ellos ya sabían, pero guardaban absoluto silencio porque no era necesario. Es más, el niño sufría porque su cuerpecito pues era de niño y él quería ya expresarse, pero no podía. De hecho, aparecía en los templos hablando de lo que era el conocimiento, de a lo que le había enviado su Padre que está en secreto, que siempre hemos hablado, hemos mencionado aquí. Y el Cristo decía, todo lo que hago, lo hago por mandato de mi Padre. Entonces, él se fue desarrollando, pero los esenios supieron guardar silencio en no mencionar que era el Salvador, porque su vida corría peligro. De hecho, Herodes ya había, cuando llegaron los 3 Reyes Magos, él ya había mandado a asesinar todos los niños, todos los iniciados de aquel entonces. Entonces, por eso, ese motivo, se guardaba silencio. El Cristo, como todo profeta, por muy grande que sea, pues tiene que pasar por las iniciaciones y recapitular sus iniciaciones. Entonces, en aquel entonces él se le enseñó y dominó. De hecho, nació con su conciencia despierta. Pero recordemos que entonces en la era de Piscis ya todos los valores estaban enterrados. Ya los sacerdotes se habían convertido en titiriteros. Ya no existía, todos los sacerdotes estaban sometidos a Roma, porque Roma sometía a todos los pueblos, había invadido, pues. Y él imponía la cultura, imponía la religión, todo, el arte, la filosofía, todo. Entonces los sacerdotes estaban sometidos, pero había muchos sacerdotes entonces que eran esenios, pero nadie lo sabía. De hecho, cuando recordemos que antiguamente se hacía la circuncisión y cuando tuvieron que presentar al niño, entonces entre ellos hablaban y decían, bueno, llévalo tal día que allí voy a estar. O sea, para no tocarlo con ningún bisturí. Y así fue. El Cristo, Jesús, porque estamos hablando de Jesús. Jesús, pues al ser el Salvador del mundo, el Mesías, pues con el tiempo, pues en su desarrollo, ustedes se van a dar cuenta, amable televidente, en qué momento él encarnó el Cristo. Nace el Hijo del Hombre, que es el Cristo. Entonces, ya luego el niño crece, se desarrolla, ya pasa por todas esas enseñanzas de los antiguos iniciados. En Egipto se prepara y también recapitula todo lo que son los conocimientos de Zoroastro,
de Hermes, de Moisés, etcétera, etcétera. Luego entonces él ya, al reconocerse a sí mismo, y como todo pastor reconoce sus ovejas, ya él estaba haciendo la obra, ya adulto, ya de los 18 en adelante, antes, él ya estaba haciendo su obra, pero en silencio. Veía a sus ovejas, le conocía, sabía que en X existencia se llamaba fulano de tal, y solo le miraba y le decía, sígueme, sígueme. O sea, él ya estaba haciendo la obra, hacía los milagros por igual, pero en silencio. Hablaba con los sacerdotes, con los fariseos, los saduceos, que eran en aquel entonces la oposición de Jesús el Cristo, de su conocimiento, de su gran conocimiento. Entonces cuando él domina lo que son los 4 reinos. El primer reino, que es el mineral, él lo domina, porque para eso son los estudios de meditación y de trabajo sobre sí mismo, conocimiento sobre sí mismo. Entonces domina también lo que es el reino vegetal, el reino animal y supuestamente el reino humano. O sea, toda la naturaleza, todos esos 4 reinos se postran, le hacen la venia a ese gran Salvador del mundo. Pero, como todo, entonces su primo, Juan, que era Juan el Bautista, que era su precursor, él ya estaba profetizando. Y cuando bautizaba en el río de Jordán decía, yo bautizo con agua, que es símbolo de la pureza, pero el que viene en pos de mí bautizará con fuego, que es el Espíritu Santo, que yo no soy digno de amarrar sus sandalias. El Cristo ya tenía conocimiento de esto, pero nuestros, vamos a decir, historiadores, ellos le cuentan la historia al mundo de acuerdo a sus intereses, para entonces creerle o hacerle creer a la humanidad que es un cuento, diría yo, de muñequitos. Cuando entonces ya ha pasado por todas esas iniciaciones, ya ha estudiado todos los papiros, todos los escritos antiguos, y ya también domina toda la naturaleza y se domina a sí mismo, porque recuerden que el trabajo de nosotros es dominarnos a sí mismos, lo cual no hacemos. No sabemos ni siquiera estar aquí y ahora, no sabemos saber que nuestra mente está aquí, que nuestro cuerpo está aquí. No, estamos aquí pero la mente está en otro sitio. No, el Cristo tenía su conciencia totalmente despierta. Cuando entonces, como todo profeta, por muy grande que sea, pasa por una tentación, entonces ya él estaba en las iniciaciones más altas, pero se retira a la montaña por 40 días a meditar. Y allí entonces, recordemos que en aquel entonces, bueno, igual que ahora, su oponente era Mará o Arrimán, que era Satanás. O sea, lo que tenemos hoy en día. Hoy en día, ¿qué tenemos? Todas esas personas, todas esas formas religiosas que predican supuestamente, como antiguamente Roma, que decían predicar entonces, practicar lo que era la enseñanza de Moisés en apariencia. Por eso el Cristo decía, de boca me ama, pero de corazón no me siente. Hoy en día es igual. Todas esas formas religiosas lo que hacen apariencia, supuestamente llevan el conocimiento del Salvador, pero no es así, porque en su corazón no lo sienten. Entonces tienen una forma ahí, una estructura, una iglesia supuestamente, para dar ese conocimiento y no le dan el conocimiento a la humanidad, le engañan. Entonces, Jesús se retira entonces y allí es tentado por Satán. Recordemos que ese es, nosotros hablamos aquí de las 3 mentes, pero luego hablaremos de eso. Y él es tentado. En sus meditaciones, entonces, Satán le dice, Jesús, tú no tienes necesidad de pasar por todo esto. Tú sabes lo que te espera. Tú no tienes necesidad, tú eres el rey. Tienes todos los poderes que le divinizan. Tú puedes mandar este mundo. Y en sus meditaciones, entonces Jesús escuchaba todo el dolor, vio el inframundo donde vivía la humanidad, vio el inframundo de los mundos infiernos a donde van aquellas almas que no logran hacer ese trabajo que todo ser humano debe hacer.
y escuchaba sus lamentos, sus dolores, sus peticiones, sus oraciones, que decían que tú eres el único, el Salvador. Bueno, y él le dice a Satán, 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 recuerda que a Dios, tu Dios, no tentarás y solo a Él obedecerás. Luego continúa en su meditación. Allí ya estaba en la quinta iniciación, que es donde realmente el iniciado, o sea, todo el mundo no pasa esa iniciación de Tiferé, que allí es donde realmente cualquier iniciado tiene que tomar una decisión. Su padre entonces le muestra el futuro de él. Y en su meditación le enseña a su padre, Yehu, su padre interno, le enseña, él ve entonces 4 estrellas que poco a poco se acercan y forman una cruz. Y ve un hombre crucificado. Y él ve que es él. Entonces, su padre interno le dice, tú puedes tomar la decisión. No lo tienes que hacer si no quieres. Pero nuevamente Jesús entonces escucha los lamentos, las peticiones, los sufrimientos que en aquel entonces, que en ese instante, él veía y escuchaba. Recuerda que ya era el Cristo. Entonces, él le dice, ese es tu futuro. Y dice él, pues que se salve la humanidad. Y me crucifico. Entonces, escuchaba bien cómo Jesús, sabiendo lo que le esperaba, no tuvo miedo. Se sacrificó para entonces nosotros, para salvarnos a nosotros, pero no es como aparentemente dicen las Escrituras, que para borrar nuestros pecados, no. Él lo que hizo fue que abrió el camino de la iniciación. Todo lo que él hizo en su trayecto, en su vida, fue enseñándonos a nosotros cómo nosotros los seres humanos podemos liberar nuestra alma. Entonces allí, al tomar esa decisión él, irse por el camino del sacrificio, que eso solamente lo hace un maestro de compasión. Entonces nace el Hijo del Hombre, que es el Cristo, encarna al Cristo. Entonces ahí es Jesús el Cristo, porque el Cristo no es un individuo, ni humano ni divino. Es un título que se le da a todo maestro autorrealizado profundamente, o sea, totalmente autorrealizado. Se le da ese título. Entonces el Cristo ya era el Cristo. Entonces él baja allí y va al río del Jordán, donde su primo está bautizando. Y allí entonces él le bautiza y dice Juan entonces, bueno, yo tengo que descender y ya Jesús el Cristo tiene que elevarse. Recuerden que ya después de eso entonces Juan fue apresado y el Cristo entonces continúa, aunque el Cristo ya la alianza de Jesús el Cristo ya estaba formada antes de él nacer. Y no era un pobre como las personas o como los teólogos, vamos a decirlo, lo mencionan, o los historiadores. No, él tenía todo en abundancia. Y recordemos que el Cristo dice que él ha venido a dar vida en abundancia. Entonces, hasta aquí es donde ya el iniciado toma ese camino del sacrificio, de enseñarle a lo que es el conocimiento de cómo conocerse a sí mismo y cómo liberar esa alma humana así como él lo hizo. Vámonos entonces a nuestra parte social para ver qué hizo, a nuestra parte política, para ver sus leyes. Y tenemos que Roma estaba dominada y, como dijimos al inicio, la religión solo era un instrumento de dominación política en Roma. Bien, aquí podemos decir la ideología y los principios, digamos, negativos que tenía Roma en ese entonces.
que utilizó, buscó la forma de dominar, de controlar todos los demás países por medio de una ideología y unos principios bajos, o sea, promulgando lo que es la política por encima de todas las cosas, usando los poderes religiosos, los poderes, el poder ejecutivo, como un principio básico, y quitando los principios, digamos, de sacerdocio, que eran los que gobernaban en ese tiempo, para colocar una ideología política totalmente dirigida al control social. O sea, ya no dependía el control político, o sea, el control religioso no era una fuerza, sino una forma de gobierno para el César. Y aquí se comenzó a desligar todos esos principios básicos que tenía la sociedad, que tenía todos esos países, que estaban fundamentados en la religión, en los principios divinos, y se comenzó a abolir todo eso paso a paso, llegando a tal punto que ya los sacerdocios usaban ese acto de sacerdotal como un chiste, casi como un relajo. O sea, los templos ya no tenían ese afinque que tenían anteriormente. Y aquí se puede ver que ya los principios humanos estaban totalmente degenerados por este motivo. Y fue un pie, eso dio pie a que la religión decayera mucho más y el poder político tuviera mucho más poder. Entonces, Pasando entonces a la siguiente imagen, en la cual vemos, vamos a decir, normas, leyes del mismo Jesús, en la cual la pudiéramos relacionar grandemente con lo que es la política. Y recordemos que cuando el alma se torna grosera, la religión se hace idólatra. Claro. O sea, cuando el pensamiento se materializa, la filosofía entonces cae en el escepticismo. Entonces, Ahí vienen las leyes. Por eso era que en aquel entonces, debido a ese escepticismo que había en Roma, no se podía actuar según las siguientes leyes. jamás descuidar la justicia. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mirad y guardaos de toda avaricia. La sociedad es gobernada por el instituto, Por el instinto. por el instinto. La pasión y la fuerza así no existe en el templo social. pero allí podemos recordar también que allí estaban los saduceos y los fariseos, que eran todo lo contrario. O sea, aparentaban pues practicar la religión de Moisés y no era así. Entonces Jesús imponía ley. Jesús, donde llegaba, ya siendo el Cristo, imponía ley, imponía orden, daba amor. O sea, eran los tiempos maravillosos de lo que era la espiritualidad. Entonces Jesús enseñaba y curaba ya, por ejemplo, a los saduceos, con su propio conocimiento, les hacía cumplir la ley, porque ellos no tenían ya que escoger, pues decían, pero ¿qué es lo que es este hombre? Y siempre querían entonces apresarle. Pero ¿qué pasa? A Jesús, al ser ya el Cristo, él era visible e invisible cuando él le parecía. Bien, aquí también podemos ver que en ese entonces la sociedad era, digamos, gobernada por el instinto. O sea, unos principios totalmente devenidos de la pasión y la avaricia de los gobernantes. O sea, ya aquí no había ningún tipo de principio divino. Pero eso fue una base que utilizó el gran maestro para hacerle ver al pueblo y a la sociedad de que había que reorganizar, de que había que darle forma de nuevo a esos principios divinos, y que simplemente había que darle al César lo que era de él, pero que los principios divinos y celestiales debían reponerse, debían reeducarse de nuevo, para que la sociedad fuese gobernada nuevamente por esos principios celestiales. Pero aquí entra una peculiar idea. Jesús le hizo ver a los fariseos y a los saduceos, como la compañera ha dicho, que esos principios eran fundamentales para gobernar la sociedad, para tener un control y una estabilidad de la sociedad. Aquí él le puso contra la espada y la pared. O se dan cuenta de lo que es correcto, o se van
para el lado del César. Y aquí, como los principios y los ideales de Jesús eran demasiados elevados, no tenían otra opción que aceptar y comprender lo que él decía y hacer pues la voluntad de él. Aquí él comenzó y develó la injusticia que tenía el gobierno, la avaricia que se manejaba, y le hizo ver al pueblo que no, nada más era una ideología barata de gobierno y que debía reeducarse. O sea, ahí no podemos mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Lo que es del mundo es, y lo que es de Dios es. Nosotros debemos de cumplir con todo nuestro trabajo físico aquí del mundo. Nosotros debemos pagar impuestos, debemos trabajar, debemos luchar por esa justicia, etcétera. Pero no podemos dejar aparte el mundo de Dios, porque es un equilibrio. La religión y la política deben de unirse, no como existía en Roma, en el cual la política dominaba la religión. Es la religión la cual debe de llevar, o sea, de guiar lo que es la política, aunque la gran humanidad así no lo quiere. Y también, aparte de esto, cabe destacar que ahora en la actualidad tenemos un caso exactamente igual, digamos, porque los gobernantes, los políticos y los religiosos han desligado la parte divina, la parte esencial de corazón, de valores, de principios, la han desligado del gobierno en sí y simplemente realizan un gobierno muerto, digamos, un gobierno falta de amor, falta de comprensión. De principios. De principios en todos los sentidos. Aquí podemos ver que los políticos simplemente quieren su puesto, el dinero, o sea, están del lado de Satán totalmente, y no quieren evocar esa parte divina, esa parte, digamos, celestial que debe evocar toda persona, para que la sociedad se mantenga de una forma equilibrada y de una forma organizada, para ir siempre avanzando en el sendero de lo correcto, que fue lo que el Cristo promulgó en ese tiempo. Pero no vamos a decir que el dinero es negativo, Ricky. O sea, hay un versículo allí que dice que, ¿cómo que dice? Que él no vino, pero lo tienes ahí. Él no vino para abolir la ley y a los profetas, sino para seguirlos. O sea, Ok, entonces nosotros no podemos decir que el dinero es malo, de ninguna manera. Todas las tentaciones siempre van a estar allí, pero vamos a ver qué capacidad tiene usted para decir, para seguir realmente, así como el Cristo hizo y se sacrificó por todos los seres humanos, y él aún sabiendo lo que le esperaba, dijo no, que se salve la humanidad. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros somos débiles ante todo. El dinero no es que es malo, porque si usted trabaja honradamente y es millonario, eso no es malo. Pero si usted se hace millonario robando al pueblo, o se hace millonario robando, como hoy en día, atracando los comercios, los centros comerciales, o sea, ahí entonces estamos pecando. O cuando el hombre tiene su esposa y dice, no, ya mi esposa tiene 40 años, pero apareció una que tiene 20. Entonces él es débil ante esa lujuria. Entonces, ¿él qué está haciendo? El trabajo de Satán. Recuerde que dentro de cada uno de nosotros están los dos espíritus. ¿A quién tú le vas a dar el valor? ¿O a quién le vamos a dar el valor? ¿Le vamos a dar el valor entonces a Satán? Entonces hacemos lo mal hecho. Robamos, nos prostituimos, nos endrogamos, todas las iniquidades, todas las corrupciones y todas las concupiscencias las satisfacemos a todos los egos, que todo lo que pensamos negativo, entonces le damos satisfacción. ¿Qué estás haciendo? Entonces, ¿por quién te estás sacrificando? ¿Qué estás, vamos a decir, fabricando para ti? ¿A quién le está abonando ese dinero? Entonces, no es que el dinero es malo, no. A mí me gustaría ser súper millonaria. Oye, encantada, pero correctamente, justamente, sin someter, como hizo en aquel entonces Roma y como han hecho muchos países a nivel internacional, para entonces tomarle las riquezas a esos países más débiles, pero que son ricos. Entonces, así mismo hacemos nosotros. Nosotros nos hacemos millonarios muchas veces, muchas personas, entonces tomando la riqueza de nuestros semejantes. Ahí, hermano, ahí, hombre, mujer, si queremos salvar nuestra alma. Mira cómo está la naturaleza.
Mira cómo nos está respondiendo la naturaleza a nosotros, los seres humanos. Mira las lluvias, los terremotos, los sismos, etcétera, etcétera. ¿Qué se cree que es eso? Por el camino que hemos escogido nosotros, el camino de la maldad. Entonces aquí y ahora con nosotros mismos, porque no solamente es con los demás, es con nosotros. Entonces ese es el camino que el Cristo, que Jesús el Cristo nos vino a enseñar, nos abrió esa iniciación cósmica para que nosotros entonces liberemos nuestra alma, porque esta estadía aquí en el planeta Tierra no es por mucho tiempo. Y nos lo enseñan, todos los días lo vemos. Nuestra abuela muere, nuestro abuelo muere, nuestros padres mueren, nuestros tíos mueren, trabajaron, hicieron de todo, como dice el Cristo, ¿de qué les sirve granjearse el mundo si pierde tu alma? Entonces, ¿de qué te sirve tener tanto dinero si no te lo puedes comer todo? Pero dinero mal habido. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ayudar, pero vamos a ayudarle en la obra a ese Jesús, el Cristo que se sacrificó. Cualquiera de nosotros podemos encarnar el Cristo si hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a continuar con nuestra parte social. ¿Cuáles eran esos grandes milagros que hacía Jesús el Cristo? Sí, ¿cuáles eran esas obras que él realizaba a través de su vida social? Vamos a pasar con la siguiente imagen, en la cual menciona aquí que una de las mayores obras de Jesús fue el amor al prójimo ante todo. Amor al prójimo, es decir, Cristo comenzó a realizar ese pequeño grupo del reino de Dios fundado sobre la tierra. Él entendía que ese mandamiento, que es el primero que se nos ha colocado, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, él fue que lo logró, vamos a decir, llevar por toda la tierra. Empezó a llevar ese principio a toda la humanidad. No importaba si fuera pobre, si fuera rico, si fuera pequeño, si fuera alto, si fuera gordo, si fuera delgado. Hubo amor al prójimo para toda la humanidad, sin importar si estuviera del lado de la corrupción o no. Es decir, que el amor fue lo primero que se fundó, es decir, en eso él basó esa religión, en el amor. Pasando a la próxima imagen, tenemos la humildad. Porque tenemos que decir que el amor es el Cristo. Claro, exactamente. Esa es la verdadera fuente de luz, el amor. El amor es el Cristo, así mismo. Tenemos entonces la humildad. La humildad que él quería profesar era distinta a la que se profesaba en aquel entonces. Veíamos que esos sacerdotes, como mencionaba, tenían grandes vestiduras con oro, con piedras, que tenían grandes santuarios, que daban incluso esa celebración en los templos. Sin embargo, estaba una humanidad doliente, una humanidad en la miseria. Y entonces él se preguntaba, ¿para qué esos templos? ¿Para qué esos himnos? ¿Para qué esos cantos? Si no sirven de nada porque no quitan el dolor a la humanidad. Enseñó que ese sacerdote, aunque estuviera arriba, tenía que ser humilde y estar en unión con su congregación. Y también allí podemos ver esa imagen que nos está enseñando que en aquel entonces el más grande era el que servía. Ahí Jesús el Cristo nos está enseñando la humildad. Nosotros muchas veces, porque tenemos personas que son menos que nosotros en lo económico, porque realmente las personas se manejan por la parte económica. Si tú tienes, tú eres grande, señor, aunque seas un ladrón. Clase social. Sí, la clase social, pero tú eres lo mejor, no importa cómo tú llegaste. Entonces no le servimos realmente a aquellos seres humanos porque son ni que más pobres, lo vemos diferente. Entonces no, recuerde que no. Ese ser humano que no tiene dónde sentarse es igualito que usted, igualito que yo, igualito que todo el mundo, porque tienen todo igual. Dios le dio todo, los mismos sentidos, le dio todas esas, vamos a decir, esas virtudes que tiene el ser humano latente ahí, esperando que la ponga a flote. Ahí el Cristo nos enseñó eso. Exactamente. Pasemos a la siguiente imagen. Ahí tenemos la persuasión. El Cristo solamente tenía que hacerse presente en algún lugar cuando los pescadores, cuando cualquier persona del pueblo iba y le seguía, dejaban el trabajo, dejaban cualquier quehacer que estuvieran haciendo, iban a escuchar al Cristo y le seguían. Él tenía una capacidad de persuasión que no tenía que hablar, porque él demostraba que existía un mundo dentro de nosotros, que es lo principal, un reino de Dios,
en el cual podría hacerse en la tierra. Es decir, Él le demostraba al ser humano todo lo que era capaz de tener, pero dentro de sí. No esa idea vaga que tiene el ser humano de que hay un reino en los cielos, lejos. Las personas se imaginan un reino lejos de nosotros, allá en las alturas. Pero ¿por qué no una altura dentro de usted? La persuasión, pero también recordemos que el Cristo era orador. Claro. El Cristo tenía todos los conocimientos, todos, sin escaparse nada. Entonces, Él, ¿qué es lo que hacía allí cuando persuadía a las personas? Realmente Él decía que este envío que envían, pues nosotros envían, nuestro Padre que está en secreto envía nuestra alma, porque cada ser humano tiene un alma, a conquistar ese reino de Dios que no es de este mundo, sino es del otro. Entonces, nosotros tenemos que conquistarlo aquí y ahora. Cuando Él habla del pescador, ¿qué es lo que está diciendo Él? Pesquemos, pero pesquemos hombres, le dijo a Pedro. Conviértete en pescador de hombres. Esos hombres es cuando curaba. Pase la siguiente imagen, si es tan amable. Cuando curaba. ¿Qué es? Ahí está curando un ciego. ¿Qué hacía Él? Realmente los seres humanos estamos ciegos. Los seres humanos nada más sabemos de vicios, de dinero, de prostitución, etcétera, etcétera, de iniquidades. Eso es lo que sabemos, pero ahí el Cristo, además de que curaba realmente la ceguera, nos quitaba esa venda que tenemos de ese falso conocimiento que nos inculcan desde niños. Entonces Él le abría los ojos, pero le abría los sentidos internos a la persona. O sea, nosotros entendíamos, porque mira, es muy triste, amable televidente, estar ciego, dejarse guiar de ciegos. Busque, porque el conocimiento está en las Sagradas Escrituras, está en las redes sociales. Busque el conocimiento gnóstico, que es el original. Muchas formas religiosas dicen que ellos son los cristianos, los verdaderos cristianos. Pero ¿dónde está la cristiandad? De esa forma religiosa, de esos líderes religiosos. ¿Dónde está? Si la verdadera cristiandad es aquel conocimiento que Jesús vino y nos dejó, y todos los grandes profetas, porque Jesús es el profeta más elevado, el maestro de maestros, el mayor de los mayores, de todos. Entonces, vamos a seguir ese conocimiento trabajándonos a sí mismo, mirándonos, buscándonos aquí y ahora, internamente, escudriñándonos el corazón para entonces ver esa enseñanza de Jesús el Cristo. Observemos ahí, pasemos a la próxima imagen, si es tan amable. Allí está el sacrificio, que el sacrificio es ese sacrificio que hizo entonces el Cristo cuando tomó la decisión de salvar a la humanidad. Entonces, Él crucificarse. Eso mismo nosotros tenemos que hacer, porque hoy en día, ¿qué hacemos nosotros? No, preferimos sacrificar, crucificar al Cristo y entonces darle la libertad a esos demonios que tenemos nosotros, a esos demonios que nos hablan de instante en instante, nos seduce a que hagamos el mal, esa dualidad del conocimiento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir no al mal y sí a las cosas, no vamos a decir al bien, a lo justo. Es ahí entonces también donde hay que entender que hay que sacrificar a ese doble terrible que tenemos, ese doble que nosotros mismos evocamos, el que se manifiesta en nosotros, ese Satán que se estaba mencionando, que es el ego. Nosotros sacrificamos al Cristo, lo sacrificamos a Él dentro de nosotros, cuando debemos es de sacrificar ese ego, esos defectos psicológicos, para que entonces podamos adquirir ese nivel que Jesús quiso traer aquí en la tierra. La vida de Jesús, todo fue un drama. Ya podemos retirar la imagen. ¿No hay más imágenes? No, esa es la hay una parte que nosotros tenemos que tener en cuenta, que cuando el Cristo salía a predicar, entonces Él, como signo de que le aceptaban, se bautizaban las personas. Entonces, ese era el bautismo que se hacía en aquel entonces para decir, sí, yo sigo al Cristo. Entonces, pero también tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que ¿en dónde es que nosotros sacrificamos realmente al Cristo? Recuerden que el Hijo del Hombre es el Cristo. Cuando cualquier iniciado está totalmente preparado, autorrealizado,
Entonces el Cristo nace en ese iniciado, pero nace en un pesebre, aludiendo a lo que son los defectos psicológicos. Esa cueva nace ahí, en esa cueva llena de defectos psicológicos. Entonces el Cristo es ese hijo que va creciendo como un niño, porque nosotros lo tenemos todo, como dicen, aquí y ahora. Lo estamos viendo a diario, en lo que es el nacimiento de un niño. Un niño nace y no se maneja solo. Él va creciendo solo, pero nosotros tenemos que darle ese alimento. Entonces el alimento que le damos hoy en día a esa parte interna es a Satán, porque desde que el niño nace, entonces ¿qué hacemos? Lo llevamos a una escuela, le enseñamos lo que es la desobediencia, le enseñamos la televisión, qué nos ofrece, con qué lo educamos. Mira esos bailes de hoy en día, eso da tristeza, por no decir algo más. Entonces la gente lo que está es, vamos a las drogas, vamos a la prostitución. Entonces es ahí donde el ser humano tiene que negarse a sí mismo. Cuando el hombre es fornicario, que la Biblia lo explica claramente. Pero dicen los líderes religiosos, no, eso no es así. Pero no es que no es así, es que no le conviene. No le conviene que su feligresía despierte conciencia. Le conviene que tenerlo sometido. Por eso cuando usted escucha hablar de los gnósticos, no voy a decir que todos los gnósticos son excelencia. No. El verdadero gnóstico es aquel que se trabaja el ego, aquel que hace la obra del Cristo, aquel que le dice no al mal, aquel que le dice no a la fornicación, aquel que le dice no al adulterio. Ese es el verdadero iniciado gnóstico. No aquel que dice, profesa una cosa y no la practica. Entonces eso no es gnóstico ninguno. Si usted ve una persona dice ser gnóstica y está en adulterio, está en fornicación, está en lo que es la lujuria, todos esos defectos, no es gnóstico. Porque el ser gnóstico no es cualquier hijo del vecino. Es para una persona que tenga amor por sí mismo y por sus semejantes. Vamos a continuar. Vamos a pasar a nuestro segmento bíblico. Ahí ya se ha explicado muy bien lo que fue la crucifixión de Jesús el Cristo a través de nosotros, que lo hemos nosotros mismos crucificado. Pero vamos a pasar entonces al primer versículo bíblico, que ya también hemos hablado un poquito de él. Tenemos en Mateo 5, versículo 17. No he venido para abolir la ley y los profetas, sino para seguirlos. Continuando con el segundo, porque ya este se aclaró. Tenemos en Juan capítulo 3, versículo de 6 al 8. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y quiénes son los nacidos de la carne? Somos los seres humanos, que la envoltura que viene aquí a la tierra. Pero entonces, nacido del Espíritu es ese Cristo que debe de nacer por medio del arcano, por medio de la alquimia, que los seres humanos no quieren entender, que es ahí el problema de todo, es ahí la guerra del mal y del bien. Son nuestras energías sexuales que no las sabemos manejar. Y por medio del sexo, toda religión tiene origen sexual. Busquen. Continúa. Tenemos entonces en Efesios capítulo 1, versículo 20, Cristo cuando resucitó de entre los muertos. ¿Qué es ese resucitó de entre los muertos? Los seres humanos estamos muertos para el espíritu, totalmente muertos. Y entonces nuestro Salvador nos enseñó que debemos resucitar. Resucitar es cuando usted elimina esos defectos psicológicos, entonces nace el Hijo del Hombre, que es el Cristo. Vamos a continuar. Continuando en Juan capítulo 1, versículo 10, la luz está en el mundo y el mundo ha sido hecho por ella, pero el mundo no la ha conocido. Ahí mismo nosotros podemos ver que Cristo vino, nos dejó su enseñanza y nadie quiere hacer ese sacrificio que hizo ese gran maestro.
Y nosotros lamentamos porque los seres humanos, dice el venerable maestro, que hace más de 50 años ya estamos cayendo a los mundos infiernos como las hojas caen de los árboles. Bueno, parece ser que... Ya nuestro tiempo ha culminado. Sí. Ya ahí Hay otro. dejaremos en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de que formase en el seno de tu madre, te he conocido, antes de que hubiese salido de su seno. Te he santificado y te he establecido profeta entre las naciones. ¿Y quién es ese que antes de salir a este mundo ya estaba? Somos nosotros. Nuestra alma ya existía, siempre ha existido por miles y miles de años. Pero nosotros, en ese viaje que venimos a rescatarla supuestamente, lo que hacemos es que nos hundimos en los mundos infiernos, porque entonces nos apegamos a las cosas materiales y no queremos hacer ese trabajo para Dios, sino que lo hacemos es para el mundo. O sea, vivimos para el mundo, vivimos en el mundo. El gnóstico tiene que vivir en el mundo y vivir en el mundo, pero nacer para Dios. No nacer, muchas personas hacen todo lo contrario, nacen para el mundo y viven para el mundo. Nosotros podemos vivir en el mundo, pero nacer en espíritu. Entonces, ese es nuestro trabajo, amable televidente. Primero, autosérvese. Descúbrase. Busque la necesidad de usted liberarse de esta esclavitud psicológica que existe hoy en día. Y eso solamente lo consigue con sacrificio, con oraciones a su Padre que está en secreto, porque así como hay hombres en la tierra, tantos hombres en la tierra, tantos padres en el cielo. Nadie nace solo. Todo el mundo nacemos de una madre y de un padre. Asimismo, como es arriba, es abajo, dijo Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Y no, así es que no basta con aspirar a ese reino de los cielos, hay que empezarlo aquí y ahora. O sea, no es aspirar, es realizarlo en hechos, en actos. Gracias por sintonizarnos, amigos televidentes. Nos vemos el próximo domingo con muchísimo más y espero que les haya gustado nuestro programa del día de hoy. Que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre.